Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar muchísimo de qué hablar. ¿Se imaginan una explosión de noticias, un revuelo mediático que sacude los cimientos del entretenimiento? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar lo que ha estado pasando en Italia con Demet Özdemir. Sí, la queridísima actriz turca, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, está en el centro de un huracán de información, y parece que alguien ha decidido destapar la olla de manera contundente. Estamos hablando de Chillemi y las razones detrás de esto son, cuanto menos, fascinantes y envueltas en un velo de misterio que solo aviva la curiosidad. Así que si quieren saber qué se esconde detrás de este vendaval de especulaciones y filtraciones, quédense conmigo porque vamos a ir directo al grano y a explorar cada rincón de esta polémica. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos y las posibles implicaciones, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias, análisis y exclusiva información que os traemos para manteneros siempre al día. La noticia que ha inundado las redes sociales y los portales de noticias italianos es, sin exagerar, impactante. Se trata de la supuesta revelación de detalles íntimos o al menos comprometedores sobre Demet Özdemir, y la figura clave en esta filtración, o mejor dicho, en esta destapada, como se dice coloquialmente en Italia, parece ser alguien llamado Chillemi. Pero, ¿quién es exactamente Chillemi? Bueno, para quienes no estén familiarizados con el intrincado mundo del espectáculo italiano, Chillemi es una figura pública, un periodista de renombre, o quizás un personaje del espectáculo italiano con acceso privilegiado a información sensible, que ha decidido compartirla sin tapujos. Y cuando decimos destapa todo, no nos referimos a algo trivial o a un simple rumor pasajero, sino a información que podría tener un impacto significativo en la imagen pública, la reputación o incluso la vida privada de una estrella de la talla de Demet Özdemir. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una actriz que ha trascendido fronteras, que se ha convertido en un ícono para millones de seguidores fieles en todo el planeta, de repente se ve envuelta en un torbellino de especulaciones, rumores y revelaciones que ponen en jaque su imagen cuidadosamente construida. Italia, un país con una pasión desbordante por el drama, las historias de celebridades y el cotilleo, no ha tardado en reaccionar con la intensidad que la caracteriza. Los titulares en los medios italianos son, en muchos casos, agresivos y directos, las especulaciones vuelan de un rincón a otro de la red, y la curiosidad del público está al máximo nivel. Y en medio de todo este revuelo, la figura de Chillemi emerge como el narrador, el catalizador, o quizás el detonante de esta historia que tiene a todos en vilo. La pregunta que resuena con fuerza en cada rincón del universo mediático es, ¿cuál es la razón o las razones detrás de estas revelaciones? ¿Estamos ante un acto de venganza personal, una disputa profesional encubierta, una búsqueda desesperada de notoriedad, o simplemente una forma de ejercer un periodismo de investigación, por llamarlo de alguna manera, que raya en lo invasivo? La verdad es que en el complejo y a menudo oscuro mundo del espectáculo, las motivaciones rara vez son sencillas o unilaterales. Suelen ser una intrincada red de factores interconectados, a menudo difíciles de desentrañar. Y cuando hablamos de una figura pública tan prominente e internacional como Demet Özdemir, las historias que la rodean tienden a ser aún más intensas, cargadas de dramatismo y capaces de generar un impacto considerable. Según algunas fuentes y las propias especulaciones que circulan en Italia, las revelaciones de Chillemi podrían estar intrínsecamente ligadas a la vida personal de Demet Özdemir. Se habla de aspectos sensibles de su relación sentimental, de posibles romances que hasta ahora permanecían ocultos para el público, o incluso de detalles que podrían afectar su trayectoria profesional. Italia, como bien saben nuestros seguidores más fieles, tiene una prensa del corazón excepcionalmente activa y voraz. Y cuando una estrella extranjera de la talla y el reconocimiento internacional de Demet Özdemir se pasea por sus tierras, las cámaras, los micrófonos y las cámaras de los paparazzi no dejan de seguir cada uno de sus pasos. La posibilidad de que se hayan aireado detalles privados, que hasta ahora permanecían celosamente guardados bajo llave, es precisamente lo que ha generado tanto interés y ha encendido la mecha de esta polémica. Pensemos un poco en la dinámica habitual de estas situaciones. A menudo estas destapadas o filtraciones sensacionalistas no surgen de la nada, como si cayeran del cielo. Suele haber una historia previa, un conflicto latente que ha ido creciendo, o simplemente una oportunidad. A de que alguien percibe para ganar relevancia mediática, notoriedad, o en casos más lamentables, para hacer daño a otra persona. En el caso de Chillemi su rol parece ser el de un comunicador,
alguien que posee la información y decide compartirla de manera pública, exponiéndola al escrutinio de la opinión general. La pregunta clave que debemos plantearnos es si lo hace con la intención genuina de informar al público sobre aspectos relevantes, o si existen otras intenciones menos nobles, como la difamación o la búsqueda de beneficio personal a costa de la reputación ajena. Las especulaciones en Italia, y por extensión en el mundo, son salvajes y variadas. Se habla de supuestas infidelidades que podrían empañar su imagen, de secretos profesionales que podrían poner en duda su integridad en el ámbito laboral, de conflictos de intereses que podrían haber influido en decisiones clave de su carrera, y de un abanico infinito de posibilidades que alimentan la imaginación popular y la sed de escándalo. Y lo más intrigante de toda esta situación es que hasta el momento actual, no ha habido una confirmación oficial, ni una desmentida, por parte de Demet Özdemir o de su equipo de representantes. Esta ausencia de declaración oficial es, en sí misma, un factor que aumenta exponencialmente el misterio, la tensión y el interés público en torno al caso. En el siempre fascinante pero también peligroso mundo del periodismo de espectáculos, existe una línea muy fina y a menudo borrosa entre la información veraz y contrastada y la difamación malintencionada. Igualmente hay una diferencia crucial entre la curiosidad legítima del público por conocer ciertos aspectos de la vida de sus ídolos y la invasión de la privacidad que cruza todos los límites éticos. Cuando alguien como Chillemi decide destapar a una figura pública de la magnitud de Demet Özdemir, es fundamental preguntarse qué tipo de información está revelando y, sobre todo, con qué tipo de evidencia cuenta para respaldar sus afirmaciones. ¿Se trata de rumores infundados y maledicencias, de información contrastada y verificada, o de algo que busca deliberadamente dañar la reputación y el prestigio de Demet Özdemir? La industria del entretenimiento a nivel mundial es un campo de batalla altamente competitivo, donde la fama puede ser tan efímera como sólida. Las estrellas turcas, y Demet Özdemir es un ejemplo paradigmático de ello, han alcanzado un nivel de fama internacional que las convierte en objetivos atractivos y suculentos para la prensa de todo el mundo, ansiosa por obtener la exclusiva que marque la pauta. Italia, en particular, ha demostrado un aprecio y una fascinación considerables por las producciones turcas y por sus carismáticos actores, lo que significa que cualquier noticia, por pequeña que sea, sobre Demet Özdemir allí tiene un eco considerable y una repercusión amplificada. Si nos adentramos en un análisis profundo de las posibles motivaciones de Chillemi, podríamos especular con varios escenarios plausibles. Quizás Chillemi se considera un periodista con un profundo sentido del deber, que cree firmemente que el público tiene derecho a conocer ciertos aspectos de la vida de una celebridad, especialmente si estos aspectos tienen relevancia pública. O tal vez, y esto es algo que lamentablemente sucede con una frecuencia alarmante en este ámbito, existe una rivalidad profesional, un rencor personal, o incluso una envidia latente que motiva estas revelaciones públicas. En algunos casos, la búsqueda desesperada de protagonismo mediático, de esa fama efímera pero lucrativa, es un motor poderoso, y airear secretos o supuestos escándalos de una figura conocida es una vía rápida y efectiva para conseguirlo. El impacto que estas noticias, sean verídicas o exageradas, pueden tener en la carrera y en la vida personal de Demet Özdemir podría ser verdaderamente significativo y potencialmente devastador. La forma en que maneje esta delicada situación, si decide responder con firmeza, mantenerse en un silencio estratégico, o emprender acciones legales, será crucial para mitigar o, en el peor de los casos, para exacerbar el daño potencial. El público, tanto en Italia como a nivel internacional, estará observando atentamente cada uno de sus movimientos, esperando una señal, una declaración, algo que aclare la niebla de incertidumbre que rodea este asunto. Es fascinante observar cómo en la era digital y de las redes sociales, la información, ya sea verídica, distorsionada o completamente falsa, puede propagarse a una velocidad vertiginosa, casi instantánea, alcanzando rincones del planeta que antes eran inimaginables. Lo que Chillemi ha destapado probablemente está siendo analizado, diseccionado y discutido acaloradamente en todos los rincones de Internet, desde foros especializados hasta comentarios en publicaciones de Instagram. Y la persistente falta de una declaración oficial por parte de Demet Özdemir o de su equipo solo añade leña al fuego de las especulaciones y alimenta la sed de respuestas por parte del público. Pero, ¿qué tipo de información podría ser tan comprometedora como para generar un revuelo de esta magnitud? Las posibilidades son amplias y a menudo escabrosas. Podría ser algo relacionado con su vida amorosa, especialmente si está inmersa en una relación sentimental que prefería mantener privada, o si existen rumores de posibles romances ocultos o escandalosos.
También podría tratarse de algo relacionado con su comportamiento en el set de filmación, de conflictos con compañeros de reparto o con directores, o incluso de detalles sobre su salud, su pasado personal, o aspectos de su vida que ella preferiría mantener estrictamente privados y fuera del alcance del público. En el mundo del espectáculo, cualquier cosa puede convertirse en un titular explosivo. La figura de Chillemi como supuesta fuente de estas revelaciones se convierte inevitablemente en el centro de atención mediática. Es alguien con acceso privilegiado a información interna, un confidente cercano a la actriz, o simplemente alguien que a través de una investigación exhaustiva y quizás un tanto invasiva, ha logrado juntar suficientes piezas de un rompecabezas para armar una historia aparentemente coherente. La credibilidad de la fuente es un factor absolutamente fundamental en este tipo de situaciones. Si Chillemi es un periodista con una reputación intachable y una trayectoria de rigor y veracidad, sus revelaciones tendrán mucho más peso y credibilidad. Si por el contrario es alguien conocido por su inclinación hacia el sensacionalismo barato, la exageración y la difusión de rumores sin fundamento, es probable que las noticias sean tomadas con una dosis considerable de escepticismo y cautela por parte del público informado. Es importante recordar y recalcar que en estas situaciones, no todo lo que se dice o se publica es necesariamente cierto. La prensa del corazón en particular, a menudo vive de los rumores, las conjeturas y las especulaciones, alimentando un ciclo de chismes que puede ser difícil de romper. Sin embargo, la resonancia que está teniendo esta noticia en Italia, la insistencia de varios medios de comunicación en seguir y desarrollar el tema, sugiere que hay algo más que un simple rumor pasajero. La forma en que se está manejando la información, la profundidad de las investigaciones y el interés sostenido indican que hay un interés significativo en lo que Chillemi ha puesto sobre la mesa y que podría tener implicaciones reales. Si tuviéramos que imaginar el proceso que ha llevado a estas revelaciones, Chillemi podría haber tenido acceso a información a través de contactos cercanos a Demet Özdemir, quizás alguien que se sienta traicionado o resentido. O alternativamente podría ser el resultado de investigaciones periodísticas más profundas y meticulosas sobre la vida de la actriz, utilizando técnicas de investigación que rozan los límites de la legalidad y la ética. La clave, sin duda alguna, está en la naturaleza exacta de la información que se ha desvelado y en el impacto real que puede tener. ¿Es algo que realmente daña su imagen pública y su carrera de manera irreparable, o es simplemente un intento calculado de generar controversia y atraer la atención mediática hacia la figura de Chillemi? Por otro lado, para Demet Özdemir, esta es una situación sumamente delicada y potencialmente peligrosa. Como figura pública de renombre internacional, está constantemente expuesta a este tipo de escrutinio intenso y a la voracidad de la prensa sensacionalista. La forma en que sus representantes, su equipo de relaciones públicas, manejen esta crisis de imagen pública será crucial para mitigar cualquier daño potencial a su reputación y a su carrera. La discreción, la transparencia y una estrategia de comunicación bien pensada y ejecutada son fundamentales para salir airosa de este tipo de situaciones. En resumen, la situación que se ha desatado en Italia con Demet Özdemir y las supuestas revelaciones de Chillemi es un claro y contundente ejemplo de cómo la vida de las celebridades, con sus luces y sus sombras, puede convertirse en un espectáculo público masivo, a menudo sin el consentimiento de los protagonistas. La intriga principal reside en la naturaleza exacta de lo que se ha destapado, las verdaderas y complejas motivaciones detrás de las acciones de Chillemi, y sobre todo, cómo Demet Özdemir elegirá responder a esta situación que pone en jaque su privacidad y su reputación. Es una historia que aún está en desarrollo con nuevos capítulos por escribir, y como siempre nosotros estaremos aquí vigilantes y con la lupa puesta, para mantenerlos informados de cualquier novedad, avance o giro inesperado en este fascinante drama de celebridades. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo, un análisis profundo de una noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya proporcionado una idea clara y concisa de lo que está sucediendo en Italia con Demet Özdemir y la enigmática figura de Chillemi. La verdad es que el mundo del entretenimiento, con sus altibajos, sus romances, sus escándalos y sus triunfos, siempre nos sorprende con sus giros inesperados y sus tramas dignas de una telenovela, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a nuestro contenido. Su compañía y su interés son lo más valioso para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor,
no olviden dejar un pulgar hacia arriba. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos y a mejorar continuamente. Y por supuesto, si tienen alguna opinión, alguna teoría sobre las motivaciones de Chillemi, alguna hipótesis sobre lo que Demet Özdemir podría estar ocultando, o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre este tema tan candente, les invito encarecidamente a dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus mensajes, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas apasionantes. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse que ven en pantalla y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de noticias frescas, análisis profundos, debates interesantes y, por qué no, un poco más de drama de celebridades para mantener la emoción. Gracias de nuevo por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.